Conceptos y principios generales del derecho. Para el desarrollo del tema debemos de partir de la definición de principio. Según el diccionario de la Real Academia Española, se define como base, razón fundamental, sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. Cuando hablamos de principios generales del derecho, se hace referencia a enunciados más generales, proposiciones abstractas y universales que dan razón, sustentan o fundamentan al sistema jurídico, a pesar de no haber sido integrados formalmente a los ordenamientos jurídicos particulares. También se les define como las ideas cardinales del derecho, que constituyen su origen o fundamento y que están dotadas de un alto grado de generalidad. Son postulados éticos, ideas, criterios básicos y fundamentales que orientan la creación, modificación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico escrito, legal y jurisprudencial y consuetudinario. Indican el comportamiento que han de tener los hombres en sus relaciones de intercambio. Es utilizado por los jueces, legisladores, jurisconsultos y juristas en general para interpretar normas jurídicas donde la aplicación es ambigua o dudosa y para integrar derechos. Indican el comportamiento que han de tener los hombres en sus relaciones, en su entorno próximo y con la sociedad en general. Este criterio es real, tiene entidad y es susceptible de ser captado más allá del simple entendimiento, evolucionando en la inteligencia y conciencia. Fundamentales principios generales del derecho. La libertad, principio de buena fe, la igualdad ante la ley, la obligatoriedad de los contratos, derecho a la legítima defensa, prohibición del enriquecimiento sin causa, prohibición del abuso de derecho, principio de legalidad, derecho al debido proceso, el principio de que nadie puede enriquecerse indebidamente a costa de otro. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. No hay prisión por deudas. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física. Prima el interés superior del niño, la niña y el adolescente. El primero en tiempo es primero en derecho. Donde no hay ambigüedad no cabe interpretación. El que afirma está obligado a probar. Nadie tiene derecho a hacerse justicia por su propia mano. A confesión de parte, relevo de prueba. En el derecho de familia, igualdad de oportunidades sin discriminación. En el derecho laboral, carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. La interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Protección contra el despido arbitrario. Sistema judicial peruano. Está conformado por el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y otros organismos que cumplen funciones vinculadas al ámbito jurisdiccional como el Instituto Nacional Penitenciario, el Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional. En el Perú, el Poder Judicial tiene como función administrar justicia conforme al artículo 138, párrafo 1 de la Constitución Política del Perú, para un adecuado desarrollo de sus actividades jurisdiccionales. El Poder Judicial se organiza en distritos judiciales bajo la dirección de una Corte Superior de Justicia. Estos coinciden con la demarcación política de los departamentos del país, excepto en Lima y Callao, donde contamos con la Corte Superior de Lima Norte, Corte Superior de Lima, Corte Superior del Callao, Corte Superior de Lima Sur. En el actual proceso de reforma del Estado, la existencia de una administración de justicia eficiente y legítima es necesaria para que el Estado se modernice y de esa manera cumpla con sus objetivos de servir mejor a los ciudadanos. Estructura jurisdiccional del Perú. El Poder Judicial, en su ejercicio funcional, es autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional con sujeción a la Constitución. No existe ni puede instituirse ninguna jurisdicción que pueda cumplir esta misma tarea, con excepción de los organismos de justicia militar y arbitral. El Poder Judicial es, de acuerdo a la Constitución y las leyes, la institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos, que son los juzgados de paz no letrados, los juzgados de paz letrados,
las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República. El funcionamiento del Poder Judicial se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece su estructura orgánica y precisa sus funciones. Esta ley define los derechos y deberes de los magistrados, quienes son los encargados de administrar justicia, de los justiciables, que son aquellos que están siendo juzgados o quienes están solicitando justicia, y de los auxiliares jurisdiccionales, que son las personas encargadas de brindar apoyo a la labor de los integrantes de la magistratura. La Ley Orgánica del Poder Judicial vigente tiene su origen en el Decreto Supremo número 01793-JUS, promulgado el 28 de mayo de 1993 y publicado el 2 de junio del mismo año. Consta de 304 artículos, una disposición complementaria única y 33 disposiciones finales y transitorias. Órganos de gobierno del Poder Judicial. Los órganos de gobierno del Poder Judicial son el presidente del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Es la primera autoridad ejecutiva de la institución. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia constituye su máximo órgano deliberativo. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es el tercer órgano de gobierno de la institución, cuyas atribuciones son proponer a la Sala Plena de la Corte Suprema de la Política General del Poder Judicial y aprobar el plan de desarrollo del mismo, determinar el número de salas especializadas permanentes y excepcionalmente el número de salas transitorias de la Corte Suprema. Órganos de gobierno del Poder Judicial: el presidente del Poder Judicial, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Órganos de control y apoyo. Órganos de control. La Oficina de Control de la Magistratura tiene a su cargo la función de investigación de la conducta funcional, la idoneidad y el desempeño de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial, así como la función disciplinaria al interior del aparato de administración de justicia, y ejerce atribuciones tanto sobre los jueces como sobre los auxiliares de justicia. La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial está constituida por una oficina central con sede en Lima, cuya competencia abarca todo el territorio de la República. La Oficina Central de la Inspectoría General tiene como funciones realizar auditorías, exámenes especiales, inspecciones e investigaciones en todas las dependencias del Poder Judicial, procediendo de oficio o por mandato del Consejo Ejecutivo o del presidente de la Corte Suprema, verificar que los funcionarios empleados y servidores en general del Poder Judicial cumplan las normas legales y administrativas de su competencia, así como las que dicta el Consejo Ejecutivo, entre otras establecidas en el artículo pertinente. Órganos de apoyo. Plenos jurisdiccionales. Los integrantes de las salas especializadas pueden reunirse en plenos jurisdiccionales, nacionales, regionales o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial. Órganos de control. La Oficina de Control de Magistratura, la Oficina Central de la Inspectoría General, órganos de apoyo, plenos jurisdiccionales. Órganos de auxilio judicial, perito. Es un profesional dotado de conocimientos especializados y reconocidos a través de sus estudios. Ejecuta, aplica y utiliza todas las técnicas y recursos de una forma científica para una adecuada administración de los requerimientos de su campo laboral. Recolección de pruebas, aseguramiento, preservación, manejo de la cadena de custodia necesaria para esclarecer la verdad, etc. Es decir, suministra información u opinión fundada a los tribunales sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen. Cuerpo médico forense. Auxilia a jueces y tribunales en la administración de justicia, determinando el origen de las lesiones sufridas por un herido o la causa de la muerte mediante el examen de un cadáver. Estudia los aspectos médicos derivados de la práctica diaria de los tribunales de justicia, donde actúan como peritos, se vincula estrechamente con el derecho médico. La Policía Judicial tiene por función realizar las citaciones y detenciones dispuestas por el Poder Judicial para la comparecencia de los imputados, acusados, testigos y peritos, así como practicar las diligencias propias de sus funciones. Policía Nacional. El personal de la Policía Nacional tiene bajo su responsabilidad la custodia y seguridad de los magistrados e instalaciones del Poder Judicial,
así como el traslado de imputados y sentenciados. El cuerpo de traducción e intérpretes, se les denomina perito traductor judicial, es un profesional que realiza intervenciones o traducciones puntuales que está debidamente inscrito en un registro del Poder Judicial. Los martilleros públicos, es la persona natural debidamente inscrita y con registro vigente, autorizada para llevar a cabo ventas en remate o subasta pública, en la forma y condiciones que establece la presente ley o las específicas del sector público, entre otros, etc. Organismo Constitucional Autónomo. El Consejo Nacional de la Magistratura es un organismo constitucional autónomo que cuenta con atribuciones relevantes para la administración de justicia. Entre sus funciones se encuentra nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los 2/3 del número legal de sus miembros, ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial y al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias. Aplicar la sanción de, aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y fiscales supremos, y a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es inimpugnable. Las actividades administrativas no jurisdiccionales del Poder Judicial están a cargo de la Gerencia General. Estructura jerárquica jurisdiccional. El Poder Judicial posee la siguiente estructura jerárquica: órganos jurisdiccionales, la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Justicia, juzgados especializados y mixtos, juzgados de paz letrados, juzgados de paz letrados, juzgados de paz. La Corte Suprema de Justicia. La competencia de la Corte Suprema de Justicia de la República se extiende a todo el territorio de la República. Su sede es en la ciudad de Lima y está conformada por 18 vocales supremos titulares, quienes en sala plena eligen el presidente de la Corte Suprema y al jefe de la Oficina de Control de la Magistratura OCMA por un periodo de 2 años. El trabajo jurisdiccional de la Corte Suprema se distribuye en salas especializadas permanentes y transitorias de 5 vocales cada una, presidida por los que designe el presidente de la Corte Suprema en materia civil, penal y de derecho constitucional y social. Las Cortes Superiores de Justicia. Las Cortes Superiores tienen su sede en la ciudad señalada por la ley y su competencia comprende el distrito judicial correspondiente. Actualmente existen 29 Cortes Superiores de Justicia, cuyas atribuciones y obligaciones son designar la vista de las causas, según riguroso orden de ingreso, y atendiendo a la naturaleza y al grado de las mismas, bajo responsabilidad, distribuir equitativamente los procesos, designando al ponente por sorteo. La designación se mantiene en reserva hasta después de la firma de la respectiva resolución. Controlar bajo responsabilidad que las causas y discordias se resuelven dentro de los términos señalados por la ley. Suscribir las comunicaciones, los exhortos, los poderes y demás documentos y controlar que las audiencias e informes orales se inicien a la hora señalada, bajo responsabilidad. Sus funciones son realizar el juzgamiento o juicio oral en los procesos ordinarios y resolver las apelaciones realizadas sobre las sentencias de los juzgados especializados o mixtos. Los juzgados especializados y mixtos. Su sede es la capital de la provincia, extienden su competencia jurisdiccional a todo el ámbito provincial, salvo disposición distinta de la ley o del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Las especialidades de los juzgados, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, son las siguientes: civil, penal, de trabajo, agrario y de menores. Sus funciones son investigar o realizar instrucción de los casos que les son presentados, procesos ordinarios, investigar y sentenciar en los procesos sumarios y especiales, y resuelven las apelaciones realizadas sobre las sentencias de los juzgados de paz letrados. Los juzgados paz letrados, su sede es determinada por el Consejo Ejecutivo distrital respectivo. Extienden su competencia jurisdiccional al ámbito que establece el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, instancia que crea los juzgados de paz letrados, considerando los volúmenes demográficos rurales y urbanos de los distritos, estableciendo los requisitos que deben cumplirse para crearlos.
Sus funciones son resolver las apelaciones realizadas sobre las sentencias de los juzgados de paz no letrados, investigar y sentenciar en casos de faltas, de acuerdo con su competencia. Los juzgados de paz. Los juzgados de paz son órganos jurisdiccionales sui generis, dado que sus titulares no son jueces profesionales ni abogados, sino legos en derecho. Son esencialmente jueces conciliadores, que están facultados para proponer alternativas de solución a las partes con el fin de facilitar el consenso, siendo prohibido imponer soluciones bajo la apariencia de acuerdos voluntarios. Si no se logra la conciliación, los jueces de paz están legalmente habilitados para expedir sentencias en los procesos de su competencia y dentro de la cuantía que establece el Consejo Ejecutivo. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Si bien todas las instituciones a las que nos hemos referido en el apartado anterior participan de un sistema nacional de justicia, no todas tienen lo que se conoce como capacidad jurisdiccional. Se entiende por jurisdicción a la potestad derivada de la soberanía del Estado de aplicar el derecho para resolver las controversias que surgen entre las personas o entre éstas y las instituciones del Estado. La capacidad jurisdiccional la tienen los tribunales de justicia y los jueces designados por el Poder Judicial de manera autónoma e independiente. Una de las garantías de la Administración de Justicia, según el artículo 139 de la Constitución Política de 1993, es precisamente el de la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Como consecuencia de ello, no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente con excepción de la militar y la arbitral. En este punto, sin embargo, debe considerarse también el artículo 149 de la Constitución. Establece una jurisdicción especial al reconocer que las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer determinadas funciones jurisdiccionales en sus ámbitos territoriales. La capacidad jurisdiccional de los jueces y tribunales de justicia se da en el Estado democrático actual en los siguientes aspectos. Para la tutela de los derechos fundamentales, cuando estos se encuentran en controversia entre los particulares o entre estos y el Estado. En estos casos, los jueces tienen jurisdicción para declarar el derecho a favor de las libertades y los derechos constitucionales e internacionalmente reconocidos. La tutela de tales derechos no puede quedar librada a otro tipo de autoridad. Para la sanción de los actos delictivos, pues el Estado mediante la Administración de Justicia es garante del orden público y en consecuencia debe verificar y castigar los actos ilícitos penales, comúnmente llamados delitos. Para la defensa de la legalidad, el Estado de Derecho y como capacidad jurisdiccional de ejercer control sobre los poderes públicos a fin de que se sujeten a la ley y observen los principios de transparencia, igualdad ante la ley, responsabilidad y control de la función pública, evitando la discrecionalidad de los poderes del Estado. Para el control difuso de la Constitución, en tanto en un Estado constitucional de derecho son los jueces los encargados de velar por el cumplimiento y observancia de la Constitución política del Estado como norma superior ante cualquier otra ley. Los jueces se convierten en los garantes de la ley a fin de evitar que éstas eventualmente afecten la vigencia de la Constitución política. Entonces, ¿quiénes ejercen la función jurisdiccional y quiénes no? Solo en poder judicial puede impartir justicia. No existe ni puede establecerse otro tipo de justicia ni de jueces, con excepción de la justicia comunal o comunitaria, que está a cargo de las autoridades de las comunidades campesinas y nativas con el apoyo de las zonas campesinas. Artículo 149 de la Constitución. Sin embargo, debe notarse que según el propio artículo 139 de la Constitución Política, existen 12 secciones a la exclusividad de los administrados de justicia por los jueces. La primera sección es la llamada justicia militar, que comprende una estructura orgánica propia, con jueces y fiscales especializados en materia militar para resolver conflictos relacionados al cumplimiento de órdenes ordinarias. Puede intervenir cuando están de por medio violaciones a los derechos humanos. La llamada jurisdicción arbitral, que supone la intervención acordada de terceros para resolver determinados conflictos a través de una resolución dictada por unos, conocida como laudos, se trata de una jurisdicción voluntaria a las cuales se someten las partes por libre voluntad. Acto jurídico y otros relacionados con la interpretación de la ley de conciliación y su reglamento. Acto jurídico.
La ley de conciliación señala que el acta es el documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la conciliación extrajudicial. Su validez está condicionada a la observancia de las formalidades establecidas en la presente ley bajo sanción de nulidad. Por lo tanto, debemos afirmar que el acta de conciliación es el documento que contiene de manera expresa la voluntad de las partes, en el sentido de ser directa en caso de ser la audiencia de conciliación efectiva, la participación de todas las partes involucradas, o indirecta en el caso de no presentarse las partes o alguna de ellas a la audiencia convocada. Ante ello, se constituye necesario desarrollar los aspectos relacionados al acto jurídico, en tanto la conciliación extrajudicial se constituye en un acto jurídico cuando el procedimiento conciliatorio concluya con un acuerdo total o parcial, ya que como desarrollaremos más adelante, el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, y esa condición en el procedimiento conciliatorio solo se adquiere al momento de la emisión de un acta de conciliación con acuerdo total o parcial donde sí se crea, regula, modifica o extingue relaciones jurídicas. Acto jurídico y otros relacionados con la interpretación de la ley de conciliación y su reglamento. Hecho. Inicialmente corresponde definir hecho. La Real Academia Española la define como algo que ocurre, la acción u obra o la cuestión a la cual se hace referencia y que por sus efectos es recordado. Ahora, estos hechos pueden ser naturales, cuando ocurren independientemente de la voluntad del hombre, el día, la noche, las lluvias, etc., y humanos, cuando participa en ellos el hombre. Hecho jurídico. El hecho jurídico es aquel hecho natural o humano que produce efectos jurídicos. Algunos tratadistas le denominan a los efectos jurídicos consecuencia jurídica. Aníbal Torres manifiesta que a los hechos humanos se les denomina actos, y estos pueden ser voluntarios, si han sido ejecutados con discernimiento, intención y libertad, o involuntarios, cuando falta alguno de estos elementos o todos ellos. Los voluntarios pueden ser lícitos si son conforme al ordenamiento jurídico, ejemplo, el reconocimiento de hijo, la compraventa, o ilícitos si son contrarios al ordenamiento jurídico, el robo, el fraude. Definición de acto jurídico. Es la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir las relaciones jurídicas. Para su validez se requiere agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito, observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Repasamos entonces que los requisitos para la validez del acto jurídico son agente capaz, objeto físico y jurídicamente posible, fin lícito, observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Es el acto humano voluntario o consciente que tiene como fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas. El acto produce una modificación en las cosas y en el mundo exterior, porque así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico. Diferencia entre hecho y acto jurídico. Los hechos jurídicos son susceptibles de producir efectos jurídicos y pueden ser voluntarios o no, por ejemplo, la muerte, una catástrofe, la comisión de un delito, suscribir un contrato, un matrimonio, etc. Los actos jurídicos son hechos humanos conscientes, voluntarios y lícitos, cuyo fin inmediato es producir efectos jurídicos, estableciendo entre las personas relaciones jurídicas. Estructura del acto jurídico, manifestación de la voluntad. La estructura del acto jurídico cuenta con tres elementos. Elementos esenciales son los componentes imprescindibles del acto jurídico, son los elementos comunes a todo acto jurídico y los requisitos necesarios para su validez y eficacia. Los elementos esenciales son los elementos constitutivos. Por ejemplo, el matrimonio requiere de la manifestación de voluntad de los contrayentes, capacidad y de ciertos requisitos para configurarse como un acto jurídico. Si falta alguno de estos requisitos, no se configura dicho acto jurídico. Los elementos esenciales o generales son aquellos que contribuyen a calificarlo como negocio y no como otra figura jurídica. Entre ellos contamos el sujeto, declaración de la voluntad, la causa y el objeto. Elementos naturales. No son propiamente componentes de la estructura del acto jurídico, por tradición se les suele considerar, pues no son verdaderos y propios elementos, sino más bien efectos implícitos de determinados negocios.
Estos elementos son las consecuencias que derivan de la misma naturaleza jurídica de un negocio determinado, establecidos por la ley. Los elementos naturales o propios normalmente no inciden sobre la nulidad, pero contribuyen a tipificar la especie del negocio a que pertenecen. Son elementos naturales, por ejemplo, el saneamiento, los intereses en un contrato de préstamo dinerario, aun cuando no exista una cláusula dentro del contrato que lo regule. Elementos accidentales. Estos resultan incorporados al acto por disposición de la voluntad de los celebrantes, siempre que no desvirtúen su esencia o naturaleza y no estén prohibidos por la ley. A la posibilidad de su incorporación se asocia la clasificación de actos puros y modales. Los elementos accidentales solo son posibles de ser insertados en los actos modales, por cuanto constituyen la condición, el plazo y el cargo. La manifestación de voluntad. La conjunción del discernimiento, la intención y de la libertad y la voluntad real, que es la voluntad interna, deben de manifestarse y exteriorizarse para producir los efectos deseados por el individuo. La manifestación de la voluntad es, entonces, la exteriorización de la voluntad real o interna, que ha sido formada con discernimiento, intención y libertad, a través de las diferentes formas de expresión. Loman Luca de Tena distingue entre la manifestación de la voluntad como la exteriorización de un hecho psíquico interno que consciente y voluntariamente trasciende del individuo y surte efectos ante terceros con valor expositivo, aunque estuviera lejos del ánimo del agente de producir tales efectos, y la declaración de la voluntad como acto responsable que tiene como objeto producir efectos jurídicos, tiene intención de resultado y un contenido perceptivo determinante que el sujeto espera que sea reconocido como tal y que el ordenamiento jurídico acepta para producir efectos jurídicamente amparados. La declaración de la voluntad es la exteriorización de un deseo interno, la expresión de lo querido que responde a una manifestación seria. La declaración de la voluntad solo tiene relevancia jurídica en sentido negocial cuando contribuye a la regulación de los intereses prácticos, económicos o sociales de los agentes, y tal proceder es permitido por el derecho en cuanto crea o afecta relaciones jurídicas. El artículo número 141 del Código Civil peruano, modificado por el artículo 1 de la Ley número 27.291, publicada el 24 del 6 de 2000, señala que la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se realiza en forma oral o escrita, a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo. Es tácita cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o de circunstancias de comportamiento que revelan su existencia. No puede considerarse que exista manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa o cuando el agente formula reserva o declaración en contrario. Asimismo, en el artículo número 141A del Código Civil peruano, modificado por el artículo 1 de la Ley 27.291, señala que en los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad debe hacerse a través de alguna formalidad expresa o requiera de firma, ésta podrá ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Tratándose de instrumentos públicos, la autoridad competente deberá dejar constancia del medio empleado y conservar una versión íntegra para su ulterior consulta. Relación entre el acta de conciliación y el acto jurídico. Debemos de partir de la premisa que la participación de las partes es una audiencia de conciliación, se constituye en el hecho jurídico. El acta de conciliación de acuerdo total o parcial crea relaciones jurídicas entre las partes conciliantes al solucionar su conflicto, reflejando la manifestación de su voluntad en el mencionado documento. Asimismo, para que sea considerado un acto jurídico, deberá adicionalmente cumplir con los requisitos establecidos en el Código Civil para su validez, tales como la capacidad del agente que celebra la conciliación objeto física y jurídicamente posible, ilícito y observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad, proporcionándole adicionalmente al acta de conciliación el valor del título ejecutivo. En ese orden de ideas, su invalidez está condicionada a las formalidades establecidas en la Ley 26.872, Ley de Conciliación, bajo sanción de nulidad. Otros relacionados con la interpretación de la Ley de Conciliación y su reglamento.
La estructura legislativa en el Perú. La norma jurídica existe si ha sido decretada por la autoridad competente cuya concepción lógico-formal es válida y eficaz, disciplina la convivencia social en un lugar y momento determinados, mediante el establecimiento directo o indirecto de reglas de conducta y que se pueden hacer valer, cuando es necesario, por medio de la fuerza organizada e institucionalizada que monopoliza el Estado. El sistema normativo u ordenamiento jurídico es el conjunto de normas jurídicas, válidas, organizadas y coherentes, de alcance general o específico que emana de la autoridad estatal competente, siguiendo los procedimientos necesarios para su dación. Implica una estructuración de orden jerárquico, siendo la más importante la Constitución Política del Estado, constituyendo el marco normativo sobre el cual se desarrollan las demás normas. Principios de la normatividad del orden jerárquico. La jerarquía de las normas, regla según la cual hay normas superiores y normas inferiores en rango, de tal manera que las superiores condicionan tanto a la forma de emisión de las normas. La coherencia normativa. Se debe interpretar las normas de cada uno de los niveles jerárquicos como coherentes entre sí, esto es, buscando aquella interpretación que permitan hacerlas armónicas y no la que las haga contradecirse. Si en algún momento tenemos dos posibilidades de interpretación, una armónica y otra contradictoria, por fuerza debemos elegir la armónica y desechar la contradictoria. Las normas legales no deben contradecir a las de mayor rango de manera que resulten discordantes con ellas. Se sucede entonces la norma de mayor jerarquía prima sobre la otra, aplicándose el control difuso y decolándose su no aplicación por inválida e inaplicable. El sistema peruano. La estructura jerárquica del sistema jurídico peruano establece una organización a nivel nacional, local y regional, para lo cual se debe de tener en cuenta lo señalado en el artículo 51 de la Constitución Política, que indica que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. En el plano nacional, la Constitución, la ley, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las resoluciones legislativas, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, decretos supremos, resolución suprema, resolución ministerial, resolución directoral, el reglamento del Congreso, los tratados con rango de ley, los decretos de leyes, las sentencias del Tribunal Constitucional. En el plano local, las ordenanzas municipales, los acuerdos municipales, los decretos de alcaldía, las resoluciones de alcaldía. En el plano regional, ordenanzas regionales, acuerdo regional, decretos regionales. A continuación, estructuramos un diagrama donde se establece el tipo de normativa, el estamento encargado de su dación. Constitución y tratados internacionales suscritos y ratificados. Ley orgánica, aprobada por el Congreso. Ley ordinaria, aprobada por el Congreso. Resolución legislativa, emanada del Congreso con finalidad específica. Decreto legislativo, dictada por el Poder Ejecutivo con autorización del Congreso. Decreto de urgencia, norma de carácter específico rubricada por el Presidente de la República. Decreto Supremo, norma de carácter general que regula la actividad sectorial o multisectorial a nivel nacional. Resolución Suprema, dictada por el Poder Ejecutivo como medida extraordinaria. Resolución Ministerial, acto administrativo. Resolución Viceministerial, acto administrativo. Resolución Directoral General, decisión de funcionarios públicos. Resolución Directoral, acto administrativo. Acciones de simple trámite, oficios, informes, memorándum, otros. Jurisdicción. Es el deber que tiene el Estado de administrar justicia. El instrumento utilizado para su cumplimiento es el proceso judicial. Para que la jurisdicción cumpla sus fines, la ley les confiere a los jueces una serie de atribuciones, facultades o poderes para administrar justicia o aplicar las leyes a nombre del Estado. Vocatio, facultad de obligar a las partes a comparecer a juicio dentro del término de emplazamiento y en cuya virtud el juicio puede seguirse en rebeldía sin que ello afecte la validez de las resoluciones. Ludicium o luditio, potestad de dictar una sentencia aplicando la ley poniendo término a la litis con carácter definitivo, es decir, con efecto de cosa juzgada.
executio potestad, que tienen un órgano jurisdiccional para ejecutar lo juzgado, para hacer cumplir las resoluciones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública. Coertio, el uso de la fuerza para el cumplimiento de las medidas ordenadas en el proceso a fin de hacer posible su desarrollo y que puede ser sobre las personas o cosas. El acta de conciliación se constituye en un título ejecutivo con valor similar a una sentencia judicial, porque el conciliador no reúne las facultades que por ley le corresponde a un juez. Es por eso que el acta de conciliación, al no ser una sentencia, con calidad de cosa juzgada, puede ser modificada por la voluntad de las partes. Competencia. La competencia es el límite que tienen los jueces para ejercer su función jurisdiccional en función de territorio, de la materia y de cuantía. Competencia territorial. Por el lugar donde ejerce la función jurisdiccional, por el lugar donde se encuentra el domicilio de la persona que ha cometido la infracción a la ley, por el lugar donde se encuentra la cosa o bien materia del caso o por el lugar donde se ha producido el hecho. Competencia por materia. En consideración de la naturaleza de derecho que se desea hacer valer en la demanda en función de la competencia del juez. Competencia por cuantía. Esta en función del monto que la demanda o el valor económico del petitorio. Competencia facultativa. El artículo 24 del Código Procesal Penal señala, además del juez del domicilio del demandado, también es competente a elección del demandante, el juez del lugar en la que se encuentra el bien o bienes tratándose de pretensiones sobre derechos reales. Igual regla rige en los procesos de retracto, título supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación o delimitación de áreas o linderos, expropiación, desalojo e interdictos. Si la demanda versa sobre varios inmuebles situados en diversos lugares, será competente el juez de cualquiera de ellos. El juez del último domicilio conyugal, tratándose de nulidad del matrimonio, régimen patrimonial del matrimonio, separación de cuerpos, divorcio y patria potestad. El juez del domicilio del demandante en las pretensiones alimenticias. El juez del lugar señalado para el cumplimiento de obligación. El juez del lugar en donde ocurrió el daño, tratándose de pretensiones indemnizatorias por responsabilidad extracontractual. El juez del lugar en que se realizó o debió realizarse el hecho generador de la obligación, tratándose de prestaciones derivadas de la gestión de negocios, enriquecimiento indebido, promesa unilateral o pago indebido, y el juez del lugar donde se desempeña la administración de bienes comunes o ajenos al tiempo de interponerse las demandas de rendición, de aprobación o de desaprobación de cuentas o informes de gestión. Respecto al artículo 13 de la Ley de Conciliación, señala que las partes pueden solicitar la conciliación extrajudicial en forma conjunta o individual, con arreglo a las reglas generales de competencia establecidas en el artículo 14 del Código Procesal Civil, siendo que el artículo 14 indica, cuando se demanda a una persona natural, es competente el juez del lugar de su domicilio, salvo disposición legal en contrario. Si el demandado domicilia en varios lugares, puede ser demandado en cualquiera de ellos. Si el demandado carece de domicilio o éste es desconocido, es competente el juez del lugar donde se encuentre o el del domicilio del demandante a elección de este último. Si el demandado domicilia en el extranjero, es competente el juez del lugar del último domicilio que tuvo en el país. Si por la naturaleza de la pretensión u otra causa análoga no pudiera determinarse la competencia por razón de grado, es competente el juez civil. Autonomía de la voluntad. Es la facultad que tiene la persona para poder realizar ciertos actos o tomar ciertas decisiones sin afectar los derechos de terceros. Límites a la autonomía de la voluntad. La voluntad no es absoluta, se ve restringida al hecho de que ella no atente contra las normas del carácter imperativo, el orden público y las buenas costumbres. Proceso único de ejecución de sentencia. El caso de incumplimiento del acta, ésta se hace cumplir mediante el proceso único de ejecución de sentencia. El proceso de ejecución tiene por objeto llevar a cabo una serie de actos jurisdiccionales para satisfacer interés del sujeto que ya tiene un derecho cierto judicialmente declarado o cuando la ley lo considera así. El artículo 688 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo único del Decreto Legislativo número 1069, publicado el 28 de junio del 2008, señala que solo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial según sea el caso. Son títulos ejecutivos los siguientes: las resoluciones judiciales firmes, los laudos arbitrales firmes, las actas de conciliación de acuerdo a la ley,
Los títulos valores que confieran la acción cambiaria, debidamente protestados o con la constancia de la formalidad sucesoria del protesto respectiva, o en su caso, con prescindencia de dicho protesto o constancia conforme a lo previsto en la ley de la materia. La constancia de inscripción y titularidad expedida por la institución de compensación y liquidación de valores, en el caso de valores representados por anotación en cuenta por los derechos que den lugar al ejercicio de la acción cambiaria, conforme a lo previsto en la ley de la materia. La prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido. La copia certificada de la prueba anticipada que contiene una absolución de posiciones expresa o ficta. El documento privado que contenga transacción extrajudicial. El documento impago de renta por arrendamiento, siempre que se acredite instrumentalmente la relación contractual. El testimonio de escritura pública. Otros títulos a los que la ley les da mérito ejecutivo. Por lo tanto, para que los títulos ejecutivos procedan para su ejecución, deberán de cumplir con lo señalado en el artículo número 689 del mismo cuerpo normativo. Procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. En ese orden de ideas, las actas de conciliación para ser susceptibles de ser ejecutadas deberán ser ciertas, expresas, exigibles. Ciertas cuando la obligación y objeto, sujetos de la obligación, acreedor y deudor están con certeza claramente descritos o señalados en el acta. Expresas cuando figura explícitamente en el acta de conciliación. Exigibles cuando en el acta señala una modalidad para la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones generadas entre las partes.